Le agradecemos al doctor Vilca, neurólogo, neurocirujano, por su presencia y su explicación. ¿Cómo está, doctor Vilca? Muy buenos días. Gracias por la invitación, Philip. A todo el mundo le dicen neurólogo y la gente se asusta. Yo de chiquito era un neurólogo con el doctor Eskenazi, con el doctor Juan de Dios Lora, iba yo. Esos son popes, ¿no? Son gente que podría ser hasta sus profesores. Grandes maestros. Pero el neurólogo, pues, es la persona que ve, pues, el cerebro y el interior del cerebro. ¿A qué se dedica el neurólogo? Y después explique qué cosa es aneurisma, porque la gente escucha aneurisma y ya muerte, dice. Vamos por partes. La ciencia de la neurología, ¿qué estudia? Bueno, yo soy neurocirujano. Básicamente lo que tenemos que estudiar son las enfermedades del sistema nervioso central, es decir, cerebro y médula espinal, ¿no? En lo que a mí concierne es las enfermedades cerebrales y de la columna vertebral que tienen que ver con la afectación del sistema nervioso, llámese tumores, malformaciones arteriovenosas, aneurismas y malformaciones congénitas. Eso es lo que manejamos nosotros como especialistas, ¿no? A ver, el aneurisma es una malformación congénita. Tú naces con un aneurisma. Yo sé que es un aneurisma, usted no va a explicar lo que es, pero ¿se te puede ir generando el aneurisma por un mal hábito, no sé, de consumo, de ingesta? Cuéntenos, hable del aneurisma. En general, los aneurismas son dilataciones vasculares en paredes mal formadas. En general, se acepta que son de origen congénito la debilidad de la pared, pero conforme uno va creciendo y, por supuesto, con algunos factores de riesgo, va tomando una forma y va haciéndose como un saquito que sale de una pared arterial. Este saquito es el que se llama aneurisma cerebral y dependiendo del tamaño, la delgadez de las paredes, puede romperse y causar, pues, catástrofes, como una hemorragia cerebral. La aneurisma es como un estrangulamiento. Es como una cámara de llanta, digamos, que se ha gastado y sale una tetita. Ya, correcto. No lo quería decir así. Pero ahora bien, usted me ha dicho que esto es porque así puedes haber nacido, porque tienes una predisposición, pero me habló de hábitos. Así es. O de condicionamientos. Así es. Que es fumar, tomar, drogas, comida, obesidad. ¿De qué estamos hablando? Porque alguien, por dar un ejemplo como Yola, que tiene una vida recontrasana, que es flaquita y que es activa. Claro. Que Yola tiene la edad para ser una abuela. Muy probablemente sea mayor que usted, pero tiene una vida sana, súper activa, se mueve, baila, es la chica de la tele, sigue saltando. ¿Por qué a ella le da un aneurisma? En general hay 6 a 10% de la población que tiene aneurismas. Es decir, si tiene 100 amigos, hay 6 que tienen, a 100 que tienen aneurismas. Probablemente son tan pequeñitos y alguna vez se mueran de viejos y nunca hayan tenido hemorragia cerebral. Esos aneurismas crecen conforme pasa el tiempo y un porcentaje muy pequeño de la población tiene el sangrado, ¿no? El factor de riesgo más importante, digamos, es la edad. Uno va entre los 40 y 50 años que se rompen los aneurismas. El hábito del cigarro es muy asociado a lo que es ruptura de aneurismas, la presión alta, el estrés y algunas enfermedades. O sea, alguien puede fumar, puede ser. Hay gente muy activa que fuma. Sí. Hay gente que corre y que fuma. Rompe la ansiedad con el cigarro, pero de todas maneras ya estás asumiendo un riesgo para lo que es una enfermedad de tipo aneurisma. Cuando se rompe el aneurisma, ¿te da necesariamente un derrame cerebral? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre la ruptura de un aneurisma y un derrame cerebral? Un derrame cerebral la gente lo asocia a stroke o a isquemia o infarto cerebral. Hemorragia cerebral es sangre en el cerebro. Se rompe un vaso y sangra en el cerebro algo. También le dice derrame a la gente porque en el vulgo, digamos, asocia todo lo que es falta de fuerza, hemiplegia, enfermedad cerebral vascular con derrame, ¿no? La hemorragia cerebral depende de cuánto se ha roto el aneurisma. Así que si tienes un aneurisma, digamos, que ha tenido una pequeña rasgadura y salen unas gotas de sangre, solo dolor de cabeza es lo que da. Pero hay aneurismas que por la presión, digamos, se descabezan, o sea, se rompen totalmente. Esos pacientes se mueren de inmediato. Así que 30% de los aneurismas se mueren en su casa, en el lugar de trabajo, antes de llegar a los hospitales. A ver, 9 de la mañana con 41. En el caso de Yola Polastri, a ella se lo diagnostican. Asumo que le han hecho una tomografía axial computarizada, que ha ido donde un doctor Vilca,
y le ha dicho, oiga, usted, doctor Vilca, me duele la cabeza, veo una lucecita. ¿Cómo es que hay alguien que puede terminar donde un doctor como usted, neurocirujano, asumo que usted la oculta, a mí me han hecho 50.000 veces la cuestioncita del movimiento de los dedos, de para, te estira los brazos, te hacen el fondo de ojo, te mira, pero usted también hace una tomografía y hace otro tipo de exámenes. Así es como que dieron que Yola tenía un aneurisma y se la han podido operar. ¿Es de casualidad? ¿Cómo fue? No conozco el caso a detalle, pero tengo entendido que es un aneurisma que no se ha roto. Es decir, está todavía, digamos, conservado y no ha tenido hemorragia. Eso se llama aneurisma incidental. Lo han descubierto probablemente porque la señora tiene dolor de cabeza y un examen, un dolor de cabeza, de todas maneras amerita hacer un examen exhaustivo como una angiotomografía o una angioresonancia, que son exámenes disponibles en Lima y no son muy costosos, en los cuales se puede diagnosticar aneurisma cerebral, ¿no? Cuando usted me dice que no es muy costoso, a ver, explíqueme, alguien le puede tener un dolor de cabeza, la típica es que ves lucecitas, ¿no? Sí. Que ves lucecitas, o que escuchas un zumbido y te preocupas y te dicen, anda el neurólogo, y uno llega y se sienta a la consulta. A ella, presumo yo, le han terminado haciendo una tomografía para dar en dónde estaba esa aneurisma no rota y la han operado. ¿Cómo se opera el cerebro? Te lo trepanan, te rapan la cabeza, te pueden meter una sonda por la oreja. Discúlpeme las preguntas que son un poco... Claro. Estoy haciendo como le pregunta a su nieto. Claro que sí. ¿Cómo hacen para operarte el cerebro sin rompértelo? Las técnicas quirúrgicas para abordar un aneurisma son delicadas, es una cirugía de alta complejidad y en estos momentos en el país tenemos dos técnicas. Una técnica que es a cielo abierto, se puede decir, con técnicas de microcirugía. Se hace una pequeña incisión, digamos, en el cráneo, una apertura del hueso y se navega a través de los espacios hasta llegar al aneurisma y se clipa, o sea, se pone un ganchito en el cuello del aneurisma. Si te cortan el hueso, si te trepan, voy a hablar en términos de Paracas, ¿no? Sí. Te trepanan el cerebro, te abren el cerebro. Y de ahí, ¿cómo entra el médico? ¿Con una sonda? Todo es con microcirugía, con microaparatos, microinstrumentos que se llega a este sitio. Es una cirugía muy especializada y que se hace particularmente en Lima y hay muy buenos neurocirujanos en ese sentido, ¿no? Ya, ahora... Hay otra técnica más. ¿Y cuál es la otra técnica? La otra técnica es la endovascular, que es la que le han hecho a Yola Polastri. ¿Cuál es? Esa es, conforme han pasado los años, ha mejorado la tecnología, ha mejorado la capacidad de los neurocirujanos, siempre ha sido una catástrofe el aneurisma y esto se ha diseñado hace unos 10 a 15 años, que consiste en poner un tubito, un catéter, a través de la ingle, por un vaso igual, que va subiendo hasta la aorta y va subiendo hasta los vasos cerebrales y apunta hacia el aneurisma y a través de ese tubito, microtubito, van dejando unas espiras de platino, unas coils, le decimos nosotros. Y con eso tapan el aneurisma y lo anulan. Me voy a poner en modo, yo estudié anatomía y yo en anatomía era bueno en el colegio. Pero explícale a la gente cómo es que llegas por la vena, por la arteria aorta, hasta determinado lugar del cerebro. Y ese cerebro, o sea, que la gente no tiene por qué saberlo, pues el cerebro no tiene la consistencia de un hueso, ni tiene una consistencia, vamos a decir, del todo dura. O sea, cómo es el cerebro humano y cómo usted puede penetrar el cerebro humano sin dañarlo. Es decir, meter una agujita. Si usted mete una agujita, se vuela pues no sé cuántas neuronas. ¿Y qué pasa si se vuela la neurona del olfato, la neurona de la vista, Estoy siendo muy infantil. Puede ocurrir. Todo lo que usted dice puede ocurrir. En cirugía abierta puede ocurrir eso. Pero y en esta cirugía, en general, la maniobrabilidad del aneurisma, ya sea por vía abierta o por cateterismo, es delicadísima, porque también se puede romper cuando uno manipula por un catéter y va soltando los coils, los resortitos dentro del aneurisma. A veces también se puede romper. El aneurisma es variable, tiene paredes muy delicadas que uno puede ver a su través como un papel carbón, una calca. ¿Y es verdad que ustedes tienen cómo saber si ha habido daño cerebral posterior? O sea, si va a haber daño cerebral como consecuencia de eso, porque dicen la operación de Yola salió satisfactoria, pero ¿cuánto tiempo después saben ustedes si realmente iba a poder
tener todos sus sentidos andando, si va a poder pensar, moverse, si le va a funcionar todos sus órganos, si va a ser una persona coordinada, hablar bien, mantener sus sentidos. Eso no tienen que esperar tiempo a que ella ya se levante y pueda caminar y pueda hablar. En cirugía endovascular es más factible, digamos, controlar y despertar más rápido al paciente. Yo la Polastri, probablemente yo escuché al doctor Pacheco, que es un colega mío, que ya estará de alta estos días y supuestamente está con el aneurisma seguro y puede va a ser su caminar, vida normal. Su vida normal. Totalmente. No hay que ser un posoperatorio que te tienes que quedar varios días echados en la cama, eso. No, es una técnica avanzada. Por supuesto que el paciente es especial, está despierto como usted y sale rápido, pero si hubiera estado un paciente, digamos, mal, con claro, aneurisma, en este caso se ha controlado. Ahí se hubiera demorado mucho más, así que sea endovascular o cirugía abierta, ¿no? Correcto. Vamos a ir a una pausa, le agradezco, doctor Milka. Vamos a la pausa y regresamos porque quiero hacer unas preguntas que tienen que ver con el cerebro, ¿no? ¿Cómo es eso de verdad que el cerebro más pesado es el cerebro más inteligente, que el cerebro más grande es el cerebro más inteligente? ¿Cómo es eso de que el cerebro, mientras más arruguitas tenga, te hace más inteligente? Porque al cerebro de Einstein lo guardaron y lo pelaron. Así es. ¿Mayor cantidad de circunvoluciones te hace más inteligente o es un cerebro que tiene más interconexión de las neuronas, más neuronas siendo utilizadas? Eso es. Puede en determinado momento la ciencia ser tan desarrollada que pueda haber un tipo de químico, algún tipo de reacción que pueda hacer que a un ser humano tú comiences a darle determinados impulsos o medicación y que comienzan a utilizarle mucho más neuronas. Hay áreas del cerebro que hablan de la música, de la memoria, de la inteligencia espacial, de la física, de la química. ¿Se va a poder hacer en algún momento de la historia humana inteligencia artificial? Pausa, regresamos, 9:48. Ya viene Lucar. Y que tú tienes buena memoria, ¿no? Tengo buena memoria, sí tengo buena memoria. ¿Es verdad que la gente con mejor memoria es más inteligente? ¿Es verdad que el cerebro tiene, voy a decir, compartimentos o áreas que estimulan la creatividad, la inteligencia plástica, la inteligencia audiovisual? ¿Que el cerebro de Einstein puede ser como el de Beethoven, como el cerebro de Jobs, diferente? ¿Cuál es la relación entre la forma del cerebro, el peso del cerebro, la circunvolación, la cantidad de circunvoluciones, las neuronas y la inteligencia? En este capítulo de lo que es neurobiología, no hay relación entre el tamaño del cerebro y la inteligencia. Así que hay gente que ha sido muy capaz, muy genios y han tenido cerebros chiquitos, ¿no? Y hay gente con cerebros muy grandes, pacientes tenemos con enfermedades psiquiátricas que tienen cerebros grandes, ¿no? Entonces, más... ¿Cuál es el tamaño normal de un cerebro? Debe pesar 1.300 gramos y es una masa, digamos, en el cual la inteligencia se relaciona más con las conexiones. A medida que uno va leyendo, va cultivándose conforme pasa la vida, digamos, va generando nuevas conexiones, interrelaciones, experiencias, y va haciéndose un cerebro mucho más inteligente, ¿no? Pero por lo que acaba de decir, la gente puede colegir, mientras más lees, más inteligente. O practica una actividad, los músicos, por mientras ejemplo. Más música, más pinturas. Entonces, como tú tienes más contacto con la música, con las pinturas, y como lees mucho, te haces más inteligente. ¿Eso es así, de verdad? Sí, la experiencia y las capacidades que uno hereda, por supuesto, son entes que ayudan a que una persona sea más inteligente, ¿no? Ya, pero a ver... Hay una cosa es la capacidad, digamos, de reaccionar, de crear, creatividad, lo que tú me quieres decir, inteligencia. Existe eso y es básicamente entrenamiento, factor genético también existe, pero básicamente son conexiones que vas desarrollando con la carga genética que heredas. Ya, pero de papá y mamá inteligente, mejor que salga hijo inteligente, lo más probable, ¿no? Lo más probable porque se van a preocupar de instruirlo, de hacerle sus... Correcto, si un señor estudió física cuántica y la esposa es matemática pura, el hijo muy probablemente por ese campo, ¿no? Tenga habilidades matemáticas. Así es. Pero ¿cómo explicaron Einstein que sus padres eran normales? El hermano de Einstein la hermana era normal. ¿Cómo explicaron Leonardo da Vinci, que era un chico que había nacido en el campo? Era un chico, si no tenía una gran instrucción, ¿no? Le habían enseñado a escribir, todo, pero un tipo que paraba solo, miraba el agua, miraba los animales y se comenzó a interesar por la hidráulica como tenía 8 años. Hay varios autores que hablan sobre las inteligencias. No necesariamente está relacionado a las matemáticas,
a lo que es, digamos, la música, la física, los grandes inventos. Hay inteligencias múltiples, ¿no? Lingüísticas, hay gente que habla muy bien, no tiene ningún problema en relacionarse. De repente Cervantes pintaba horrible. Así es, pintaba horrible o no resolvía ningún problema en matemáticas. Hay otros que son netamente visuales, artistas, para moverse, para bailar. O alguien como Steve Jobs, que tenía esa capacidad de potenciar algún invento ya dado, o como Gates. Gates, el mismo, por ejemplo, John Lennon, gente que es muy hábil. Pues, hay un ranking de los hombres más inteligentes del mundo, ¿es cierto? Sí, está basado en coeficiente intelectual, que mide una inteligencia que es... ¿Cuánto es un cociente intelectual alto? Es por encima de 120, ¿no? Por encima de 120. Sí. Le voy a hacer una pregunta que probablemente lo terminen ustedes agarrando de machista, pero yo he visto una lista de los seres humanos más inteligentes y la mayoría son hombres. ¿Por qué? Que hay mujeres inteligentes. No, yo no he dicho que hay mujeres, no, he dicho que la lista, uno entra al Google y dice, la gente, digamos, más inteligente actualmente en el ranking de los IQ, la mayoría son hombres. ¿Por qué? Claro, bueno, porque los hombres hemos tenido más oportunidad de desarrollar el mundo, ¿no? En las historias pasadas, la mujer casi siempre se ha dedicado a las cuestiones hogareñas, estas cosas, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la esposa de Einstein. Probablemente ella tuvo mucho que ver con el desarrollo de esa teoría de... O María Curie. O María Curie. O Rita Moltanzini, que acaba de morir, que está todavía en vigencia su teoría, ¿no? Ustedes los doctores, está medio complicado que lo acepten, ¿no? El común de los doctores tiene un cociente intelectual muy superior. Porque ustedes tienen que saber, pues, de todo. Usted, para haber llegado a ser neurocirujano, ha estudiado medicina general. Pero usted sabe de biología, usted sabe de química, usted sabe de física, porque evidentemente usted en determinado momento va a saber de las consistencias de los cuerpos, y tiene que saber de electrónica, porque va a terminar trabajando hasta con elementos físicos como un láser. Así es. Entonces, usted se da cuenta que no es normal, que los médicos tienen que tener una capacidad intelectual muy superior. ¿Y es muy normal que los médicos estudien hasta de viejos? Sí. ¿Por qué? Porque de otra manera te quedas desactualizado. Por ejemplo, hablando de Yola Polastri, hablando digamos, de las técnicas, tecnologías modernas que hay, en estos momentos hay colegas, digamos, que se han formado en la etapa pre-microscopio quirúrgico y, digamos, no conocen esas técnicas. Así que si no lo ha leído, no se ha actualizado, no lo va a saber hacer. El pulso... O lo que es los cateterismos. Claro. Eso es una técnica de hace 15 años. ¿De verdad usted tiene que tener un pulso alucinante para operar a alguien del cerebro? ¿O lo que implicaría que usted, no sé, usted calculo que debe tener unos 57 años para 60? 55. 55. ¿Usted, doctor, va a poder operar a los 65 años? Si le da el pulso, ¿es un tema de pulso? Probablemente hay, digamos, factores humanos que hacen que uno ya empiece a perder ciertas capacidades, ¿no? Pero sí tienes que tener un pulso bueno cuando eres neurocirujano. En el Perú, ¿qué tan bien equipados estamos? A eso iba, ¿no? Faltan equipamientos. Para hacer una cirugía muy buena, digamos, faltan microscopios. Yo trabajo en el Hospital María Auxiliadora y no tiene un microscopio, por ejemplo, en esos momentos operativo para operar aneurismas. Pero se están, digamos, proveyendo estas cosas. También hay tecnología nueva, por ejemplo, para operar tumores cerebrales. Existe en estos momentos radiocirugía, técnica a través del cual se operan tumores cerebrales. Y hay sistemas como el Gamma Knife que, sin abrirte la cabeza, te apuntan a un tumor y lo destruyen, ¿no? ¿Y cómo hacen usted? ¿Usted va a cursos internacionales, a congresos? Tiene uno que estar actualizándose permanentemente, ¿no? Yo he sido, soy sobrino de Waldo Fernández, que era una institución en el tema de la cardiología, y yo le tengo un gran cariño y aprecio al doctor. Al doctor, que ya en paz descansa, mi tío Waldo, o mi tío Carlos Vallejos, y que los dos me decían algo: el que es médico en el Perú es médico en cualquier lugar del mundo. Es cierto. El peruano te opera hasta con taladro. ¿Se acuerda de esa operación del taladro? Sí. Y la gente dice, ¿cómo hacen para operar los peruanos? Un médico peruano de verdad, cuando va a Estados Unidos, a Europa, a Francia, a Alemania, a Rusia, la destruye, la descoce, porque tiene una casuística inmensa, porque los restaurantes en el Perú están repletos, pero las clínicas están más repletas que cualquier restaurante del mundo. Acá la gente hace cola en las clínicas a diario y tienen casuística inmensa. ¿Qué implica ser neurólogo en el Perú versus un neurólogo en París, o en Nueva York, o en Londres, o en Moscú, en Tokio o en Pekín?
En estos momentos el mundo, digamos, se ha achicado, ¿no? Porque tenemos facilidades para estar al día, digamos, con todo lo que está saliendo en el mundo. Es decir, hay congresos en París y van los colegas a París. Hay congresos en Estados Unidos y van a Estados Unidos. Va a haber un congreso ahora dentro de poco en Bolivia, de la Sociedad Peruana, de la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía, y tenemos que estar. Entonces, las distancias de capacitarse se han achicado gracias al Internet, a las vías de comunicación y sobre todo a la situación económica del país, que permite traer tecnología de última generación y podamos disponerla para la gente, ¿no? Correcto. ¿Una persona que sea operada, como Yola Polastri, de un aneurisma, va a poder seguir haciendo su vida absolutamente normal o va a tener que tener medicación, entrenamiento, chequeo continuo? Si ha entrado normal, digamos, como nosotros, y ha salido de la cirugía normal, va a ser su vida como que fue un accidente que ya pasó. Y ya está. Sí. Y va a poder seguir cantando, bailando, haciendo lo que... Va a tener que hacerse sus chequeos, pero ya está. Su vida es normal. Listo. 9 de la mañana con 58, doctor. ¿Cuántos años de doctor usted? Yo, 21 años. ¿Y dónde estudió usted? Yo estudié en Arequipa, en la Universidad de San Agustín, en la Facultad de Medicina. Posteriormente hice la especialidad en la Universidad de San Marcos y después fui a hacer un fellow a Buenos Aires, a Instituto Eneri. Caramba. ¿Hincha qué equipo usted, doctor? Para ver qué tan inteligente es. A mí me gusta la Alianza, soy más popular. Le gusta la Alianza. Ya. Usted de la U. ¿Qué te has dado cuenta la cantidad de alianzas? No, hoy día estamos mal. O sea, hay que sacar al ministro del Interior por ser aliancista. Hay que sacar al ministro, al número 1 de la policía por ser aliancista. Y doctor es aliancista. ¿Estás seguro, doctor, no? Sí, me gusta la Alianza. Me gusta la Alianza. Lo que pasa es que como la Alianza tiene un juego pues, muy concatenado, usted ha pensado que son neuronas. Me gusta más la Alianza porque es un juego quimboso, en la U más garroso. ¿Le gusta a usted la quimba? La U es más rápido, pero doctor. Pensamiento más directo, es juego aéreo. Sí. ¿Usted tiene hijos, no? Sí, claro que sí. ¿Cuántos hijos tiene? 2. Ya son hinchas de la U, ya han evolucionado, lo han superado usted, ¿no? Uno de la U. Ya ve, va mejorando la cosa, pues, doctor. Ha sido usted muy amable. Felicidades. Gracias, para mí Felipe. siempre es un gusto poder entrevistar a médicos. Yo soy hijo de enfermera, yo le tengo a ustedes una admiración inmensa, porque detrás de cada uno de ustedes hay miles de familias felices porque le han salvado la vida a alguien. Claro que sí. O sea, los médicos, es bien bravo que un médico no vaya al cielo, ¿eh? La verdad que es algo que te pongan a hacer abortos o maldades, pero los médicos normalmente salvan muchas vidas y ese juramento hipocrático en el Perú cobra un valor inmenso, ¿no? Porque tienes que navegar contra la corriente. Hay médicos que están en la sierra en estos momentos, solo con estetoscopio y con toda su capacidad mental para poder manejar un caso. Y la hacen. Nosotros hemos sido escuchados, doctor, que Dios lo perdone por ser de Alianza, en 65 ciudades del Perú. Pero te das cuenta que el doctor es arequipeño, Quique. O sea, algo tenía que haber malo el doctor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío. ¿Viene otro malo? ¿Quién viene, Quique? Viene Nicolás Lucar, luego de la pausa aquí en Exitosa. Va a estar con el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga. Y un favorcito, que lo entrevisten. Ya me dice Tito Alvites por el interno que ya habló está, sí. Mauro Medina, ya habló con Ricky Subiate y Ya que van a permitir que Lucar entreviste a Herbert Ramos por lo del tema del Fobipol para que los policías que son hinchas de Lucar, ¿no es cierto?, puedan tener su casa propia. Pero Herbert Ramos va a venir por acá. Lucar va a hablar de Ángel González. También, hermano. Acá pero está mi costado Nicolás. lo que tú quieras, pero habla, pues, ¿Quién hermano. es Ángel González? ¿Es un volante bien malo de Universitario de Deportes o es el dueño de Canal 9? ¿El que sale en las agendas, Lucar, o no? No te adelantes, Batters, espérate, pues déjame la primicia. Pausa, regresamos. Lucar es capaz de ser el Alianza por ganas de joder nomás. O sea, así es. Bueno, doctor, ¿cómo se llama su hijo hincha de la U? Marco. Ese es el que vale. Pausa, regresamos.